Si de trabajar con tablas se trata, no hay discusión. La herramienta que vamos a presentar en este vídeo es la reina del tratamiento de datos en cuanto a conectar con los datos, transformarlos y ponerlos a disposición del usuario. Power Query tiene básicamente tres utilidades: conectar con otros archivos que tienen tablas, transformar de forma virtual esos datos y poner los datos a disposición del usuario. Después, también tiene otras utilidades como conexiones especiales capaces de combinar o apilar tablas para formar una única tabla u origen de datos, pero de forma esquemática, esas tres primeras utilidades que hemos nombrado son las principales. Pero la primera de esas utilidades, conectar con datos externos, ¿qué significa? Esto es establecer un puente entre Excel y una fuente de datos. Pero hay que tener en cuenta que ese puente que establecemos puede ser solo una conexión. Los datos originales nunca se modifican, en ningún caso. Esto es muy importante remarcarlo. Y en cuanto a esa segunda utilidad, la transformación de datos, esto es posible porque podemos visualizar los datos que hay al otro lado de la conexión mediante Power Query. Y este complemento está dotado de múltiples herramientas para trabajar de una forma ultra eficiente con filas, columnas y datos. Es posible, por tanto, hacer transformaciones muy útiles que, de otra forma, realizándolas con Excel, hubieran llevado muchísimo tiempo. Y ahora vamos a hablar de la carga de datos. Esta significa decidir qué vamos a hacer con esos datos. Una de las opciones es establecer solo la conexión, pero no guardar los datos en Excel, sino que se ponen a disposición del usuario para que, por ejemplo, pueda crear tablas dinámicas basadas en esos datos, pero insistimos, sin que los datos estén ocupando espacio en Microsoft Excel. La opción 2 es disponer de esos datos en Excel, trayéndolos y descargándolos en la propia aplicación mediante una tabla o tabla dinámica. Y en cuanto a una tercera opción, es más avanzada y no tiene que ver directamente con Power Query, sino que lo que hace este complemento es poner los datos a disposición de Power Pivot mediante lo que se llama un modelo de datos. A partir de ahí se podrá construir un sistema de información de Business Intelligence. Lo primero que debemos hacer con Power Query es aprender a conectar con los archivos. Primero, conectaremos con un archivo de Excel. Para acceder a Power Query, lo haremos desde la ficha Datos. Dentro del grupo Obtener y transformar datos, hacemos clic en Obtener datos. Pasamos el ratón por de un archivo y ahora elegimos de un libro. Esta es la forma de conectar con un archivo de Excel. Ahora tenemos que buscar ese archivo. Aquí lo tenemos y hacemos clic en Importar. Power Query está conectando y si hacemos clic aquí podemos ver una previsualización de aquel archivo con el que estamos conectando. Esto es una especie de ventana mediante la cual podemos ver ese archivo objetivo. Y prácticamente ya está, la conexión está hecha y ahora tenemos que decidir qué hacemos con esa conexión. De momento, lo que vamos a hacer es eso, dejarlo solo en conexión. No vamos a hacer transformaciones ni otros procesos. Así que hacemos clic en cargar en este desplegable y ahora en cargar en. Y decimos que solo queremos crear la conexión. Y aquí tenemos esa conexión. Insistimos en que de momento lo vamos a dejar aquí y posteriormente continuaremos con otros procesos visualizando lo que hay más allá de esa conexión y qué se puede hacer con ella. Ahora veamos cómo conectar a un archivo de texto. Es un proceso muy parecido. Datos, igual que antes, obtener datos de un archivo, pero ahora elegimos desde el texto o CSV. Aquí tenemos un archivo CSV para poder conectar, hacemos clic en importar. Aquí tenemos un cuadro donde podemos decidir si el delimitador es punto y coma, otro distinto, también podemos configurar otras cuestiones, pero la conexión ya la tenemos hecha y, al igual que en el caso anterior, vamos al desplegable de cargar y ahora elegimos cargar en. Igualmente crearemos de momento solo la conexión. Aceptamos y aquí tenemos la conexión. Y ahora vamos a ver cómo podemos conectar a una tabla, pero que no está en un archivo distinto, sino que está en este mismo archivo en el cual estamos trabajando en estos momentos.
concretamente esta tabla. Pues para hacer una conexión a esta tabla, el objetivo podría ser, por ejemplo, transformarla posteriormente. Bien, pues como decíamos, para hacer la conexión simplemente nos situamos en cualquier celda de esa tabla y ahora, desde la ficha datos, vamos aquí, desde tabla o rango. Es un botón a modo de acceso directo que está directamente en la cinta de opciones, en la ficha datos. Y ya tenemos esa conexión a la tabla. En este caso, Power Query directamente nos ofrece una visualización de esa tabla, pero ya en la pantalla de Power Query. Esto sí es Power Query. Muy bien, pues siguiendo la actuación de antes, es decir, solamente estableciendo la conexión, vamos aquí a este botón, cerrar y cargar, es un desplegable, y ahora elegimos cerrar y cargar en. De forma parecida como lo hacíamos antes, solo vamos a crear la conexión. Insistimos, posteriormente aprenderemos otros procesos. Aceptamos y ya tenemos esa tercera forma de conectar a tablas origen. Casi todos nos hemos visto en la tesitura de tener que unir varias tablas encadenándolas una tras otra. Vamos a comprobar que Power Query es sumamente eficiente en estas labores. En pantalla tenemos un explorador donde se visualizan muchos archivos y a la derecha, en la parte inferior, vemos uno de esos archivos que dentro tiene una tabla que podría tener cientos o miles de registros. ¿Qué tal si os digo que Power Query tiene una herramienta para poder unir una tras otra todas estas tablas en cuestión de segundos y después ofrecer al usuario la posibilidad de realizar cuadros de mando o cualquier otro sistema de Business Intelligence a partir de esa gran tabla que resulta de la unión de todas estas tablas? Pues vamos a comprobarlo. Las condiciones para conseguir esto es que las tablas tienen que estar en libros de Excel cuyas hojas deben tener el mismo nombre. También las tablas tienen que tener la misma cantidad de columnas y los nombres o encabezados de las columnas tienen que ser exactamente iguales. Eso sí, pueden estar en distinto orden. Por otro lado, los archivos de Excel que contienen las tablas tienen que estar dentro de una carpeta. Aquí tenemos el proceso a la izquierda, pero vamos a practicarlo. Desde la ficha Datos, obtener datos de un archivo y ahora de una carpeta. Cuidado, no confundir con de una carpeta SharePoint. Tenemos que elegir este ítem. Ahora elegimos la carpeta donde están esos archivos, en este caso es esta, abrimos y aquí tenemos un listado de todos esos archivos. Ahora tenemos que hacer clic en combinar, es un desplegable, y ahora en la opción combinar y cargar en. Power Query está conectando y ahora tenemos que seleccionar el nombre de las hojas que recogen esas tablas. Aquí tenemos una visualización previa como ejemplo de una de ellas y ahora hacemos clic en aceptar. Y por último, creamos únicamente la conexión. Volvemos a insistir en que de momento nos quedamos aquí. Y aquí a la derecha aparecen las consultas creadas para poder unir todas esas tablas. Esta sería la principal. Si queremos visualizar, porque no terminamos de creernos que esto se ha realizado correctamente, pues podemos hacer doble clic en ese ítem y aparecemos en Power Query y aquí tenemos esa especie de ventana mediante la cual visualizamos lo que hemos hecho. Si todavía queremos más muestras y detalles sobre lo que se ha hecho, podemos hacer clic, por ejemplo, aquí y darnos cuenta de que efectivamente están todos los meses consolidados. Otro clásico en cuanto a necesidades en Excel es el hecho de cruzar tablas aprovechando un campo común. Muchos usuarios hacen esto con la función buscar V o con buscar X, pero esto es porque no conocen Power Query. Vamos a ver cuáles son las condiciones. Las tablas a cruzar deben tener un campo común con el mismo formato y tipo de dato. También, una de esas tablas suele ser la tabla de dimensiones o tabla madre, porque no tiene datos repetidos en la columna común. La otra, que se suele llamar tabla de hechos o tabla hija, sí tiene datos repetidos en la columna común y además suele tener un campo de fecha y otras columnas con valores numéricos. Tenemos aquí unos ejemplos de tabla madre, la que no tiene datos repetidos en el campo común que vemos en color verde, y otro ejemplo de tabla hija, que sí hay datos repetidos en el código o campo común. Vamos ahora a ver el proceso para conseguir esto.
Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que las tablas tienen un formato de tabla de Excel y tienen también un nombre. Vamos a abrir cada una de esas tablas. Empezamos por la tabla de clientes, abrimos el archivo y comprobamos que efectivamente la tabla tiene formato de tabla de Excel. Lo comprobamos porque hay una ficha llamada diseño de tabla y aquí podemos ver el nombre. Está todo correcto. Hacemos lo propio con la otra, todo en orden, y ahora comenzamos el proceso desde la ficha datos, obtener datos de un archivo de un libro. Lo que tenemos que hacer es convertir en consultas solo de conexión esos archivos. Así que comenzamos con uno, importamos, seleccionamos entre estos dos iconos el que es una tabla, no el icono que representa a una hoja. Entonces, vemos aquí visualizada la tabla, hacemos clic en el desplegable cargar y después en cargar en. Y exigimos que solo sea una consulta de conexión. Aceptamos, aquí tenemos la consulta y vamos a por el siguiente. Ficha datos, obtener datos de un archivo, de un libro, pedidos e importar. De la misma forma, elegimos el icono de tabla, cargar y cargar en. Crear únicamente conexión y ya tenemos las dos conexiones o consultas, que también se llama. Ahora vamos a combinarlas. Vamos a la ficha datos, obtener datos, combinar consultas, combinar. Aparece un formulario y en este desplegable, en el primero que encontramos, elegimos la tabla madre o tabla de dimensiones, que es la tabla de clientes. En el segundo desplegable, seleccionamos la tabla hija o tabla de hechos. Y ahora tenemos que seleccionar el campo común que hay en la tabla clientes, que es el ID cliente, y el campo común que hay en la tabla pedidos, que también es ID cliente. Ahora vemos que Power Query nos dice que la selección coincide con 200 de 200 filas de la primera tabla. En este caso no lo ha hecho, pero si apareciera un cuadro de diálogo aludiendo a la privacidad o a la seguridad, tenemos que hacer clic en aceptar. Bien, pues con estas condiciones hacemos clic ahora en aceptar, se abre Power Query y aquí tenemos el estado previo a la combinación de la tabla. Lo que tenemos que hacer ahora es en esta columna que queda seleccionada y que pone Table, hacer clic en este botón, que son dos flechitas que miran hacia la izquierda y hacia la derecha, y ahora desmarcar esta casilla, usar nombre de columna original como prefijo y lo demás puede quedar igual, o incluso ID cliente también podríamos desmarcarlo y aceptamos. Y ya tenemos a la izquierda los datos de una tabla y a la derecha los datos de la otra tabla combinados, de forma que cada ID cliente coincidiría en cada una de las filas. Es decir, que se muestran los productos vendidos en cada fila para cada cliente. Y ahora vamos a la ficha inicio de Power Query, cerrar y cargar en. Podríamos convertir esto en una tabla en cualquier hoja de Excel. Podríamos convertirlo en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico, pero de momento creamos únicamente la conexión. Posteriormente aprenderemos otros procesos. Aceptamos y ya tenemos la combinación. Power Query no solo trabaja con tablas a lo grande, anexándolas o fusionándolas, sino que también es capaz de hacer transformaciones a los datos para depurarlos o para realizar operaciones matemáticas, por ejemplo. Si bien ya hemos practicado con las conexiones y siempre nos hemos quedado a las puertas de las transformaciones, es decir, nos hemos quedado con consultas de solo conexión, ahora vamos a considerar que partimos del hecho de que tenemos ya consultas de conexión y ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Vamos a ver si nos interesa hacer alguna transformación y vamos a practicar con estas que tenemos en pantalla. Para poder hacerlo, vamos a hacer una consulta rápida sobre esta tabla desde la ficha datos, desde tabla o rango y ya estamos directamente en Power Query. A partir de aquí es cuando podemos hacer transformaciones. Lo primero que vamos a hacer es ver cómo hacer transformaciones para columnas. Por ejemplo, eliminar columnas. Eliminar columnas, además de utilizar el botón secundario del ratón, por ejemplo, quitar, también lo podemos hacer de una forma muy eficiente mediante elegir columnas.
Aquí aparecerá una lista y tan solo tenemos que desmarcar las columnas que no nos interesen. Después, para cambiar el nombre de una columna es muy fácil. Doble clic y vemos cómo el nombre entra en modo edición y es posible cambiarlo. Y ahora, ¿cómo puedo dividir una columna, por ejemplo, el nombre del vendedor, para separar nombre y apellidos? Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: dividir columna dentro de la ficha inicio y decir que queremos dividir por delimitador. Vemos que hay muchas más opciones, pero elegimos delimitador y en este caso vamos a elegir espacio. Aceptamos y aquí tendríamos 3 columnas con los nombres y apellidos ya separados. Y ahora, ¿cómo podemos hacer transformaciones a las filas? Por ejemplo, filtrarlas. Pues desde estos botones de autofiltro, de una forma muy similar a como se hace en Excel. También podemos ver que desde la ficha inicio tenemos herramientas concretas para manejar las filas. Por ejemplo, conservar filas, es decir, eliminar todas las demás y conservar determinadas filas que podemos concretar desde estos comandos, o al revés, concretar qué filas son las que queremos quitar. También podemos cambiar el tipo de datos de las columnas. Por ejemplo, aquí la fecha muestra fecha y hora. Quizá eso no nos interesa porque no es eficiente. Pues tan solo tenemos que hacer clic en este botón que hay a la izquierda del nombre de la columna y elegir la opción adecuada. También podemos reemplazar trozos de texto que pueda haber dentro de las columnas. Vamos a imaginar que no nos interesa que exista esta coma después de cada apellido. Pues seleccionamos la columna y desde transformar hacemos clic en reemplazar los valores y decimos que queremos buscar las comas para que sean reemplazadas con nada. Es decir, no ponemos nada aquí en ese campo, aceptamos y vemos cómo desaparecen las comas. También podemos hacer operaciones matemáticas de forma fácil. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta columna que tiene datos numéricos y como ejemplo vamos a aumentar los precios un 10%. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, desde estándar. Estamos en la ficha transformar y haciendo clic en multiplicar. Escribimos ahora 1,1. Aceptamos y todos los precios han quedado incrementados en ese 10%. Una cosa muy importante es que muchas de las transformaciones se pueden hacer en dos versiones. Versión modificar el dato directamente, es decir, sobreescribirlo, o versión agregar columna. Por ejemplo, si hacemos clic en agregar columna, también tenemos la herramienta estándar y multiplicar. Con lo que si hacemos la misma operación que hemos hecho antes, multiplicar por 1,1, aceptamos y ahora tenemos el mismo resultado, incrementamos el 10% de esa columna, pero el resultado lo tenemos en una columna nueva, manteniendo la original. Esto, insisto, se puede hacer con muchas de las operaciones en Power Query. Y ahora vamos a poner algún ejemplo con fechas. Tenemos aquí el campo fecha, vamos a optar por transformar y aquí tenemos el botón. Vamos a imaginar que necesito transformar esta fecha en el número del trimestre. Pues simplemente paso el ratón por aquí y digo que quiero trimestre del año. Y esta fecha ha quedado convertida en el número del trimestre. Pero, ¿qué pasa si me arrepiento? Me he equivocado y yo lo que quería era conseguir el número del trimestre, pero mantener también la fecha original. Pues aquí, donde pone pasos aplicados, podemos simplemente eliminar este paso, porque no me interesa, hago clic aquí y todo vuelve a la situación normal. Ahora voy a hacer lo que realmente quería. Voy a agregar columna, veo que también tengo la posibilidad de realizar esa acción, pero modo agregar columna, así que voy aquí a fecha, trimestre, trimestre del año y ahora sí, ahora tengo una columna para el trimestre, pero manteniendo la original de la fecha. Bien, pues estos son tan solo algunos ejemplos de las transformaciones que podemos hacer en Power Query, pero os invito a que investiguéis muchísimas más que están a nuestra disposición. Ya conocemos básicamente Power Query. ¿Y ahora qué? Pues ahora debemos saber qué utilidad y cómo darle esa utilidad a los datos una vez conectados y transformados según nuestras necesidades. Vamos a verlo. En este archivo se supone que ya tenemos una conexión y posiblemente hemos transformado unos datos. ¿Cómo podemos ver
si realmente hay aquí una conexión en este archivo. Pues desde la ficha Datos vamos a hacer clic en Consultas y Conexiones. Aquí tenemos el panel y efectivamente tenemos una consulta. Ahora, ¿qué podemos hacer con los datos que tenemos en esta consulta? Hay varias opciones. Vamos a empezar por aprender a cargar como tabla. Aquí lo tenemos, la primera de nuestras opciones. Hacemos doble clic en esa consulta y ahora, si queremos cargar como una tabla algo que ya tenemos en Power Query, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a la ficha Inicio y hacemos clic en este desplegable y después tenemos que hacer clic en Cerrar y Cargar en. Lo que ocurre es que ahora esta opción está deshabilitada. ¿Por qué? Porque hemos editado una consulta que ya estaba cerrada anteriormente. Si esta consulta la hubiésemos acabado de hacer ahora mismo, esto aún estaría habilitado y podríamos cerrar y cargar desde aquí. Pero como ya estaba cerrada, la opción para hacerlo es desde aquí. Así que tenemos que hacer clic con el botón secundario del ratón y elegir Cargar en. Esto es lo que nos va a permitir decidir cómo queremos ver esos datos. Hemos dicho que la primera opción que vamos a practicar es cargar como tabla, así que hacemos clic en tabla. Y ahora tenemos que decir dónde queremos cargar esa tabla. Por defecto nos dice que hoja de cálculo existente, pero tendríamos que modificar este rango y adaptarlo a nuestras necesidades. Por ejemplo, eligiendo otra hoja y un espacio libre como puede ser esta celda. Así que hacemos clic en aceptar y aquí tenemos los datos de Power Query cargados. Vamos ahora a ver más opciones. Volvemos a hacer clic sobre este ítem y cargar en y vamos a utilizar informe de tabla dinámica. Hacemos clic y de nuevo tenemos que elegir dónde situar los datos. En este caso vamos a cambiar y decir que en una hoja de cálculo nueva. Aceptamos y en este caso volvemos a aceptar y aquí tenemos esa tabla dinámica. Ahora ya tan solo tenemos que crearla. Por ejemplo, así, a modo de muestra. Podemos ver que ha aparecido el panel de campos de tabla dinámica, pero aquí tenemos aún, un poquito más arriba, hay un botón para activar el de consultas y conexiones. Vamos a ver otras opciones. Botón secundario del ratón, cargar en, gráfico dinámico, hoja de cálculo nueva. También vamos a aceptar en este caso y aquí tendríamos un gráfico dinámico que, como no está la tabla dinámica creada, deberíamos hacerlo de la misma forma que anteriormente hemos hecho. Así que, de nuevo, vamos a consultas y conexiones, botón secundario del ratón, cargar en y vamos a ver la última opción, que es agregar estos datos al modelo de datos. Cuando se utiliza esta opción, normalmente tenemos que utilizar crear únicamente la conexión. No es algo obligatorio, pero por lógica debería ser así. Así que creamos únicamente la conexión y agregamos al modelo de datos. Aceptamos y como podemos ver aquí, dice que se han cargado 5.000 filas y se han cargado al modelo de datos de Power Pivot. Para visualizar estos datos en Power Pivot deberíamos activar este complemento desde Archivo, Opciones, Complementos, Complementos com, ir y ahora activar Microsoft Power Pivot for Excel. Aceptamos y aquí está la ficha de Power Pivot. Si hacemos clic en Administrar, accedemos a Power Pivot y aquí vemos la tabla cargada. Si tuviéramos varias tablas, aquí en vista de diagrama, las podríamos visualizar y relacionar campos entre esas tablas. Posteriormente a esas relaciones entre campos, podríamos crear tablas dinámicas y un sistema de información de Business Intelligence.